Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Hoy puedo preguntarte cómo te sientes. ¿Por qué estás pasando? De pronto estás pasando hoy necesidades en la parte económica. De pronto tu casa no tiene la provisión que tú deseas tener. De pronto no tienes para darle a tus hijos lo que quieres darle. Es posible que se estén levantando contra ti, no solamente tu casa, sino tus vecinos. Muy probable la congregación donde estás, en tu trabajo. También puedes estar pasando por alguna enfermedad del cual te aqueja. Esa enfermedad que tú piensas que vas a morir, que de pronto te han dicho y te aflige saber que sigues enfermo. O es muy probable que ya tu cuerpo, tú sientas que ya tu cuerpo no da más. Te sientes agotado, te sientes cansado, has perdido la fe. Es muy probable que de pronto ya no te den ganas de orar, no te den ganas de hablarle a Dios. Has perdido esa esperanza de que el Señor haga algún milagro en ti. Has perdido la esperanza de creer que Dios va a revertir la situación que tienes. Es muy probable que estés pasando muchas de estas cosas. Y cuando un hombre y una mujer pasa por todas estas adversidades, siempre o en la mayoría de casos, empieza a perder un poco la fe, empieza a perder un poco esa pasión o ese amor hacia el Señor. David también pasaba por lo mismo. Es tanto del Salmo 40, desde el Salmo 40 hasta el 43, notamos que David empieza a hablar acerca de sus persecuciones, de que lo querían matar, de que Dios lo ha sacado del lodo cenagoso donde pensaba morir, del lecho de muerte, donde se ha enfermado y sus amigos y las personas se burlaban de su enfermedad. Es tanto, muchos decían, le ha caído una maldición. ¿Quién sabe por qué está enfermo? Este ha hecho tantas cosas malas. Y así David sentía que Dios no estaba, que Dios no le respondía, que Dios se había apartado de él. ¿Qué pasaba? Y en el Salmo 43, David empieza pidiendo justicia primeramente, que defendiera su causa, que lo defendiera de una nación pecadora, de una nación impía, que lo librara de gente perversa, que lo librara de gente mentirosa. Él decía que Dios era su fortaleza, que Dios era su fuerza. Pero en el versículo 2 del Salmo 43, David le hace dos preguntas a Dios. Una le dice: ¿por qué me has rechazado? Y la segunda es: ¿por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Cuando pensamos que Dios nos ha rechazado, es cuando vemos que oramos al Señor y no nos responde. Y pasamos por enfermedades, y pasamos por pruebas, y pasamos por enemistades, personas que nos persiguen, dificultades, quedamos sin trabajo, no tenemos dinero, o la parte económica escasea en nuestra casa, la provisión es poca, pasamos muchas dificultades de toda clase. La familia, por tus hijos, por todo, y tú te empiezas a desesperar, te estresas, como llamamos normalmente, y empezamos a pensar que Dios nos ha rechazado porque pensamos que hemos hecho algo malo y que Dios ya no nos mira y que Dios ya no nos ve con esos ojos de amor que nos veía antes. ¿Y por qué? David dice: ¿por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Cuando él dice que debe de andar de luto, es como si se te hubiera muerto un familiar. El dolor que sentía David es como si se hubiera muerto alguien que él amaba. Y ese era el dolor que él sentía por dentro al ver que, a pesar de todas las pruebas y las persecuciones que tenía, Dios no le respondía. Dios no estaba ahí. Él vivía oprimido por el enemigo. ¿Por qué mi enemigo sigue haciendo esto? Sabemos que tenemos
varios enemigos. No solamente Satanás es el principal enemigo que tenemos, sino también nuestra propia carne, el mundo que tenemos alrededor. Todas estas cosas nos pueden oprimir. Pero a pesar de eso, David seguía diciendo que le enviara la luz de la verdad. Y a pesar de todas estas cosas, en el versículo 4 dice que él llegará al altar de Dios, del Dios de su alegría y su deleite. Y allí, oh Dios mío, mi Dios, te alabaré al son de arpa. Y este es el título del día de hoy. Y todavía lo alabaré. Hay algo que David nos enseña esta mañana en esta hermosa palabra. A pesar de las dificultades que él tenía, a pesar de las pruebas que pasaba, a pesar de la persecución de muerte, a pesar de que sus enemigos se levantaban contra él, es tanto en el Salmo 41, David decía que sus amigos se burlaban y los señalaban por su enfermedad. Hasta tus amigos se te levantarán, hasta tu familia estará en contra tuya. Pero todas estas pruebas, algo Dios está haciendo contigo para poder fortalecerte, para poder cambiar cosas de las cuales de pronto no le agradan que tú tienes, y necesita hacer que tú moldees tu vida, y no lo va a poder hacer teniéndote tranquilo, teniéndote cómodo. Hay cosas que deben de suceder para que todo esto sea a tu favor. Y David decía que a pesar de todas estas cosas que le sucedían, él llegaría al altar de Dios, él llegaría a la casa de Dios, él llegaría a seguir alabándolo, exaltándolo, glorificando, y decía: lo alabaré al son de arpa. ¿Sabías que David tocaba el arpa? David cantaba alabanzas al Rey de Reyes. Y después en el versículo 5 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios. A pesar de no escucharlo, a pesar de pensar que lo había abandonado, a pesar que lo había rechazado como él pensaba: Dios, ¿por qué me has rechazado? Aún así, él sabía que Dios era su Salvador, que el Señor era su Dios y que todavía tenía que alabarlo, todavía tenía que exaltarlo, todavía tenía que glorificarlo, y principalmente todavía tenía que creer en que Él seguía obrando en su vida. A pesar de esas dificultades que Dios hoy te esté permitiendo pasar en tu vida, a pesar de que sientas que todo está en contra tuyo, a pesar de que hoy llores y te sientas mal, que estés de luto como dice David en su palabra, que estés triste, que estés oprimido, que estés afligido, que estés pasando por necesidades, enfermedades o cualquier problema a causa de que el enemigo se ha levantado contra ti, tienes que confiar en que el Señor todavía te escucha. Tienes que seguir alabándolo, exaltando, glorificando. Y como dice la palabra del día de hoy: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar si tengo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que me escucha y un Dios que me va a sanar, que me va a restaurar, que me va a sacar de esta dificultad que estoy pasando? Y principalmente entregaré mi alabanza, entregaré mi clamor, entregaré mi confianza, porque es mi Dios y mi Salvador. Por eso, Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con todos nosotros. Bendice al que escucha esta palabra en el día de hoy, Padre. Te entregamos nuestras vidas. Camina con nosotros en este nuevo día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, y ya sabes, todavía alábalo y exáltalo, porque Él es el Dios de tu salvación. Bye bye.